Cometí un error que nunca debería haber cometido, y esta historia es un aviso para todas las mujeres que piensen en intentar lo mismo. Tratar de amarrar la voluntad de alguien puede traer consecuencias que uno jamás imagina. Lo que para mí debía ser un camino hacia el amor terminó atrayendo una presencia que se siente más oscura que cualquier tristeza. Cada detalle que relato aquí ocurrió en Río Verde, San Luis Potosí, mi pequeña ciudad, con calles estrechas y casas tan cercanas que parece imposible mantener secretos. Me llamo Lavinia. Trabajo en una tienda de conveniencia. Mi apartamento se encuentra en una de esas villas donde todas las casas comparten un solo portón y los vecinos se cruzan constantemente, aunque nadie realmente se fija en los demás. Desde mi balcón podía ver la puerta de mi vecino, Evaristo, un hombre tranquilo y amable que siempre tenía un gesto cordial y una sonrisa que iluminaba cualquier día gris. Cada mañana lo observo mientras sale de su casa. Su manera de ayudar con pequeñas cosas, de saludar con cortesía, de llevar algún detalle que cocinó, me hacía sentir que vivir al lado suyo era un regalo silencioso. Esa cercanía, sin embargo, despertó en mí un deseo que pronto se volvió obsesión. La idea de atraer su atención de manera más directa empezó a rondar mi cabeza, y con ella, la búsqueda de métodos que pudieran hacer que él me notara de forma irreversible. Investigando en redes sociales y foros discretos, descubrí a Don Tarcioso, un hombre que ofrecía rituales de amarración amorosa. Todo parecía demasiado misterioso para ser real, pero mi impulso y curiosidad eran más fuertes que la prudencia. Al seguir sus instrucciones, supe que necesitaría algo que perteneciera a Evaristo. El primer paso fue robar una prenda de su ropa del varal, una camisa limpia, aún impregnada del aroma a jabón, que guardé con cuidado, creyendo que eso haría que el ritual tuviera más fuerza. Reuní también mis objetos personales, mi anillo favorito y unas gotas de sangre de mi dedo, tal como Don Tarcioso lo había indicado. Cada paso me hacía sentir más vulnerable, pero la esperanza de conseguir su afecto me cegaba ante cualquier miedo. La tensión era constante mientras me dirigía a la casa de aquel hombre, un lugar que parecía detenido en el tiempo, con cortinas pesadas y un olor denso a incienso que se impregnaba en la ropa y la piel. Al abrir la puerta, un frío repentino recorrió mi nuca. El aire estaba cargado, casi sólido, y un silencio profundo llenaba la habitación. Las velas proyectaban sombras temblorosas en las paredes y los objetos antiguos parecían observarme. Vacilé unos segundos antes de entregar los objetos a Don Tarcioso, sintiendo una mezcla de vergüenza y una ansiedad que me oprimía el pecho. Cada gesto suyo era medido, preciso, y transmitía un conocimiento que yo no podía comprender por completo. El ritual comenzó y transcurrió con una calma casi aterradora. Don Tarcioso movía sus manos lentamente, entonaba palabras que no entendía y mantenía los ojos cerrados en concentración. El tiempo parecía haberse detenido. Mi respiración se aceleraba y el corazón me golpeaba el pecho como un tambor. Cuando terminó, simplemente dijo que estaba hecho y me indicó que debía marcharme y esperar. Esa simplicidad me dejó con la sensación de que algo grande había cambiado, aunque no sabía qué ni cómo. Al salir de la casa, un sentimiento extraño me envolvía, mezcla de excitación, vergüenza y miedo. Caminé rápidamente de regreso a mi apartamento, temblando ante la posibilidad de que cada sombra, cada ruido, pudiera ser un signo de lo que había desatado. La incertidumbre me acompañaba en cada paso, y aunque traté de racionalizar mis emociones, una parte de mí sabía que algo había cambiado para siempre. El efecto del ritual aún no se manifestaba, pero la sensación de que lo desconocido estaba cerca era imposible de ignorar. El día siguiente despertó con un olor extraño que llenaba mi apartamento
como si algo se hubiera quemado. Pero al revisar, no había nada quemado ni ningún electrodoméstico encendido. Cada esquina parecía guardar un rastro invisible de humo, y mi piel se erizó al percibirlo. Intenté ignorarlo, pensando que quizá era solo mi imaginación o un problema con la electricidad, pero el miedo se instaló en mi pecho. Al preparar el desayuno, el pan que había comprado la tarde anterior estaba blando y húmedo, con un olor acre que indicaba que se había echado a perder en cuestión de horas. Lo mismo ocurrió con la fruta y la leche. Todo parecía deteriorarse a un ritmo imposible. Cada incidente hacía que mis manos temblaran y mis pensamientos giraran en torno a lo que había hecho la noche anterior con don Tarcioso. Al colocar unos objetos sobre la mesa, uno de ellos cayó y se rompió de manera súbita, sin que hubiera ningún golpe o corriente de aire. Intenté racionalizar, diciendo que tal vez el piso estaba irregular, que la mesa estaba mal nivelada, pero la repetición de pequeños accidentes en momentos diferentes me obligaba a aceptar que algo fuera de lo común estaba sucediendo. Durante la noche, los sueños se volvieron insoportables. Una mujer vestida de negro se acercaba a mí, sus pasos silenciosos pero decididos, y aunque no entendía sus palabras, la sensación de amenaza era innegable. El corazón me latía con fuerza. Un sudor frío recorría mi espalda y despertaba con la sensación de que alguien me observaba desde la penumbra. Cada despertar dejaba un escalofrío que no desaparecía durante todo el día. Evaristo comenzó a comportarse de manera inexplicable. La cercanía y la amabilidad que antes mostraba se transformaron en distanciamiento. Sus respuestas eran cortantes. Sus ojos evitaban los míos, y cualquier intento de conversación se encontraba con un muro invisible de frialdad. La confusión me carcomía por dentro, y un miedo creciente se apoderaba de mí al pensar que el ritual podría haberlo afectado de una manera que no comprendía. Busqué explicaciones más prácticas. Revisé la refrigeradora, los productos, los electrodomésticos, incluso la ventilación del apartamento. Todo parecía funcionar correctamente, pero los incidentes continuaban concentrándose solo en mi entorno. Cada objeto que se caía, cada alimento que se estropeaba, parecía acusarme de algo invisible, y eso intensificaba la sensación de amenaza. Caminar por la casa se volvió incómodo. Sentía la presencia de la mujer de negro aun cuando estaba despierta. Cada sombra que se movía, cada reflejo de luz que parecía diferente de lo habitual, hacía que mis manos se crispasen y mi respiración se acelerara. La rutina más simple, como preparar un café o abrir la puerta para revisar el correo, se transformaba en un pequeño acto de valentía. El contraste entre la normalidad aparente de Río Verde y lo que sucedía dentro de mi apartamento se volvía insoportable. Cada día era una mezcla de ansiedad y desconfianza hacia mí misma, hacia los objetos, hacia los sonidos. El miedo de haber causado algo irreversible me hacía sentir atrapada en una realidad que parecía segura por fuera, pero que estaba plagada de presencias que no podía comprender ni controlar. Las sombras de mi apartamento parecían moverse con vida propia. La mujer de negro ya no solo aparecía en sueños, su presencia era tangible e incluso despierta. Cada reflejo en el espejo, cada sombra proyectada por la luz de la calle, la mostraba acechándome, observándome con ojos invisibles que sentía clavados en mi espalda. Un frío intenso recorría todo mi cuerpo cada vez que detectaba algún movimiento que no podía explicar. Evaristo cambió de manera que resultaba inquietante. Su amabilidad se había convertido en distancia, y cada gesto suyo parecía cargado de tensión. Cuando manipulaba algún objeto cerca de mí, el ambiente se volvía pesado, como si supiera lo que había hecho, como si juzgara mi intento de controlarlo. La sensación de culpa y miedo crecía con cada interacción, y el deseo de escapar de su mirada se hacía insoportable.
Traté de ignorar los ruidos y las sombras, pero los sueños comenzaron a mezclarse con la realidad. Escuchaba pasos detrás de mí, susurros casi imperceptibles que parecían provenir de las paredes, y sentía que alguien me seguía por la casa, aunque estuviera sola. Cada puerta que abría, cada habitación que atravesaba, se convertía en un territorio de incertidumbre y alarma. Una noche, el miedo alcanzó su punto máximo. Estaba en mi cuarto, la luz de la calle entrando por la ventana, proyectando siluetas extrañas, cuando la mujer de negro apareció frente a mí. Su figura estaba completamente inmóvil y el dedo extendido parecía acusarme de mi imprudencia. La paralización me impidió moverme. Un sudor frío recorría mi frente y mi corazón parecía querer salirse del pecho. El cuarto estaba silencioso, excepto por el ruido de mi respiración agitada. Cada fibra de mi cuerpo gritaba por huir, pero no podía. Parpadear fue lo suficiente para que desapareciera, dejándome sola, temblando, con la habitación aparentemente intacta, pero con la sensación de que algo oscuro aún permanecía allí, esperando. Me sentí invadida por culpa, terror e impotencia. La idea de que mis acciones hubieran desencadenado algo que no podía controlar me perseguía en cada sombra, en cada sonido. Las dudas sobre si aquello era real o producto de mi mente solo intensificaban el miedo. Cada instante parecía suspendido entre la realidad y lo que no debía existir, atrapándome en una ansiedad interminable. Dormir se volvió imposible. Cada vez que cerraba los ojos, la mujer de negro regresaba, su mirada acusadora y silenciosa. Intenté concentrarme en actividades normales, pero la sensación de vigilancia y de juicio constante se mantenía, haciendo que incluso los objetos cotidianos parecieran amenazantes. Cada respiración era una lucha contra el miedo que se había apoderado de mí. El contraste entre mi vida diaria y lo que estaba sucediendo dentro de mi apartamento se hacía insoportable. Río Verde seguía tranquila, con su ritmo calmado y cotidiano, mientras que yo vivía en un lugar donde la realidad y la pesadilla se entrelazaban. La certeza de que algo había cambiado para siempre me mantenía atrapada, con la sensación de que cada sombra podía esconder algo que no tenía derecho a ver, y que mi intento de controlar el amor de alguien había liberado algo mucho más oscuro. La desesperación me llevó a buscar a don Tarcioso otra vez. Caminé por las calles de Río Verde con un peso en el pecho que no me permitía pensar con claridad. Al llegar a su casa, mis manos temblaban y el sudor se mezclaba con la sensación de vergüenza. Cada paso hacia la puerta parecía acercarme a algo que no quería enfrentar. Le conté sobre los incidentes extraños, los olores que aparecían sin explicación, los objetos que se rompían y los sueños que me perseguían. Mi voz temblaba, tratando de narrar cada detalle con coherencia, pero sentía que la incredulidad y el miedo se entrelazaban en cada palabra. Don Tarcioso me observaba con calma, como si ya supiera lo que había sucedido incluso antes de que yo hablara. Consultó el tarot con gestos precisos, silenciosos. Las cartas hablaban por él. Evaristo tenía una protección espiritual que había percibido la intención de mi amarración. El hechizo no solo había fallado. En su lugar había atraído a la mujer de negro, la entidad que ahora vigilaba y advertía, manifestando la consecuencia de mis actos. Don Tarcioso explicó que amarrar a alguien no hacía que esa persona amara, solo encerraba energía y que quizá, de algún modo, había sido mejor que no funcionara. Me dijo que el amor no se puede amarrar, que lo que se ata es la voluntad del otro y que no siempre funciona. Sus palabras me dejaron helada. La mezcla de alivio y derrota se arremolinaba en mi mente, mientras sentía que cada acción que había tomado me había llevado a un callejón sin salida emocional y espiritual. El sentimiento de humillación y arrepentimiento me aplastaba. Mi miedo se mezclaba con la confusión y la culpa.
Cada sombra, cada reflejo parecía recordarme que había intentado jugar con fuerzas que no comprendía. La impotencia me envolvía, y mi corazón latía con fuerza cada vez que la imagen de la mujer de negro regresaba a mi memoria. Una semana después, Evaristo se mudó. La villa quedó más silenciosa, y con él se fue la esperanza de que mi obsesión pudiera terminar en algo positivo. Sin embargo, su partida no trajo paz. El vacío en el apartamento solo aumentó mi sensación de vulnerabilidad, y la idea de que había abierto una puerta que no debía permanecía latente. La mujer de negro apareció de nuevo, esta vez en el baño, en la penumbra reflejada por los azulejos fríos. La luz de la calle se filtraba débilmente por la ventana, revelando su figura inmóvil y el dedo acusador apuntando hacia mí. El miedo me paralizó, y un nudo se formó en mi garganta mientras sentía que mi espacio más íntimo había sido invadido. Me quedé sola, temblando, consciente de que la sensación de vigilancia y castigo no me abandonaría. Cada sombra dentro de mi apartamento parecía contenerla, y la certeza de que no podría deshacer lo que había hecho me mantenía atrapada en una ansiedad constante. La experiencia me enseñó que algunas fuerzas no se pueden controlar, y que las acciones impulsivas pueden traer consecuencias mucho más oscuras de lo que uno imagina. La vida en Xilitla, San Luis Potosí, tiene un ritmo que pocas ciudades pueden ofrecer. Cada mañana, el sonido de la lluvia golpeando los tejados de las casas de piedra y las hojas de los árboles me acompañan mientras camino hacia mi taller. Mi nombre es Osorio. La tienda pequeña, con sus estantes llenos de cajas de madera, máscaras y figuras talladas, se ha convertido en mi refugio. Entre el olor a madera recién lijada y los pigmentos que uso para dar color a mis piezas, encuentro una tranquilidad que pocas cosas en el mundo me dan. Mis manos, acostumbradas al trabajo minucioso, encuentran satisfacción en cada trazo y corte, y los visitantes siempre parecen maravillarse de las piezas, aunque para mí solo son fruto de paciencia y disciplina. Eder y yo compartimos años de amistad. Nos conocemos desde que éramos jóvenes y compartíamos sueños sobre el arte en esta ciudad. Su casa, situada en una calle empedrada cerca del centro, siempre ha tenido un aire familiar y acogedor. Me invitó a cenar una tarde, y mientras conversábamos sobre proyectos y novedades de la comunidad artística, me pidió que bajara al porão a buscar una botella de vino que había guardado para la ocasión. Era un encargo sencillo, pero no imaginaba lo que encontraría allí. El porão estaba iluminado tenuemente por una lámpara vieja que colgaba del techo, dejando sombras largas sobre las cajas y muebles apilados. El aroma mezclado de madera envejecida, polvo y vino añejo se adhería a cada rincón, creando un ambiente que parecía detenido en el tiempo. Entre herramientas, cajas y objetos familiares, algo llamó mi atención: una máscara antigua, de madera oscura, que descansaba sobre un estante polvoriento. Su superficie mostraba tallados delicados, líneas finas que formaban un rostro humano con expresiones ambiguas, como si los ojos escondieran secretos que no quería revelar. Al tomar la máscara entre mis manos, sentí una mezcla extraña de fascinación y leve incomodidad. Cada detalle parecía haber sido pensado con cuidado, desde las arrugas sutiles que marcaban la frente hasta la curvatura casi imperceptible de los labios. Había un equilibrio inquietante entre la belleza de la pieza y una sensación que no podía identificar completamente, un leve escalofrío que recorría mi espalda mientras la observaba. Pregunté a Eder sobre el origen de la máscara. Me contó que perteneció a su padre y que, según la tradición familiar, siempre se consideró que estaba maldita. No podía ser arrojada ni vendida, simplemente se guardaba,
como un objeto que debía existir, pero del que no se hablaba demasiado. Sus palabras eran medidas, cargadas de respeto y de una leve advertencia implícita. Escuchar esa historia no despertó miedo en mí, sino curiosidad. Mi mente de artesano veía una obra magnífica que merecía ser restaurada y admirada. Insistí en que podría devolverle vida a la máscara con un trabajo cuidadoso, recordándole que se trataba de una pieza antigua que, con un poco de restauración, recuperaría todo su esplendor. Eder me miró con cierta renuencia, consciente de lo que decía, pero finalmente cedió, dejando claro que, aunque accedía, existían relatos familiares sobre experiencias extrañas con aquella pieza. Historias transmitidas de generación en generación que habían marcado su respeto hacia el objeto. Tomar la decisión de llevar la máscara conmigo fue sencillo. A pesar de la advertencia de Eder, no sentí miedo, solo la sensación de sostener algo que había sido olvidado durante décadas, y la posibilidad de devolverle vida y luz a través de mi trabajo. La guardé con cuidado, envolviéndola en un paño limpio y acomodándola entre mis herramientas, consciente de que aquella pieza requeriría atención y dedicación. Mientras subía las escaleras del porão, aún con la máscara en mis manos, un pensamiento me cruzó la mente. Algunas cosas viejas guardan historias más profundas que lo que parecen. Sin embargo, en aquel momento, solo imaginé los elogios de los visitantes al ver una obra restaurada, y la sonrisa de Eder cuando le mostrara el resultado. No había nada que me preparara para lo que esa máscara traería consigo, y mucho menos para las sombras que comenzaban a seguir cada movimiento de mis manos. El taller parecía más silencioso de lo habitual mientras colocaba la máscara sobre la mesa de trabajo. Cada herramienta, cada pincel y cada trozo de madera estaban en su lugar, como si todo estuviera esperando que yo hiciera algo más que un trabajo rutinario. La luz que entraba por la ventana iluminaba la pieza de manera desigual, resaltando los detalles tallados con precisión, y no pude evitar sentir una mezcla de emoción y una inquietud leve que traté de ignorar. Al empezar a lijar y limpiar la superficie, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La sensación era pasajera, un breve estremecimiento que atribuí al aire fresco que entraba por la puerta del taller. Sin embargo, un par de veces creí percibir una sombra moviéndose al borde de mi visión, y la idea de estar siendo observado me hizo detenerme por un momento, mirar alrededor y luego reírme de mi propia paranoia. La máscara permanecía quieta, como si no tuviera intención alguna, pero algo en su presencia parecía sutilmente activa. Una tarde, mientras trabajaba con una herramienta de corte, un pequeño desliz me provocó un corte en la mano. La sangre manchó la madera y el paño sobre el que apoyaba la pieza. Me limpié rápidamente y continué, pensando que los accidentes ocurren, especialmente cuando se manejan instrumentos afilados durante horas. No había espacio en mi mente para supersticiones. Para mí, era solo un error de atención, un accidente común. La restauración avanzó sin contratiempos. Durante los días siguientes, lijé, pulí y retosé los detalles con paciencia. La pieza recuperaba lentamente la nitidez de su diseño original, y cada trazo reforzaba la sensación de que estaba tratando con algo antiguo y valioso. La dedicación de horas continuas hacía que me sumergiera en mi trabajo, y a veces me sorprendía hablando solo, comentando los matices de la madera y la forma en que los ojos de la máscara parecían cobrar vida bajo la luz del taller. Coloqué la máscara en la vitrina de exhibición con cuidado, observando cómo la luz reflejaba sus contornos. Los primeros visitantes entraban con curiosidad, admirando la pieza, y algunos se detenían más tiempo del habitual. Pronto comenzaron a expresar pequeños comentarios, un escalofrío al tocar el vidrio, una sensación de que la mirada de la máscara los seguía. Al principio, reí, pensando que era la sugestión de mi trabajo sobre la percepción de la gente.
Una reacción típica a una pieza que parecía inquietante por su perfección. Cada día los comentarios se repetían. Algunos clientes se alejaban rápidamente después de acercarse. Otros describían una incomodidad difícil de explicar, como si algo los empujara a mantener distancia. Cada observación me hacía levantar la vista y mirar la máscara, tratando de encontrar algún detalle que pudiera justificar las reacciones, pero no había nada fuera de lo común, al menos a simple vista. La tensión se acumulaba lentamente, como una corriente silenciosa que recorría el taller. La sensación de ser observado comenzó a acompañarme incluso cuando estaba solo. Pequeños ruidos, un crujido de madera, el roce de la brisa contra la puerta, parecían amplificados, y por momentos creía percibir que la máscara me seguía con la mirada. Intentaba mantenerme racional, recordando que era un objeto inanimado, que mis manos habían restaurado cada línea y cada detalle. Sin embargo, la certeza de que algo estaba fuera de lugar se hacía más fuerte con cada visita. Los días transcurrieron con normalidad aparente, pero un sentimiento de inquietud persistía. Había aprendido a convivir con mi trabajo y mi rutina, pero la máscara introducía un elemento que desafiaba mi lógica. Cada cliente que entraba y se marchaba con esa sensación extraña aumentaba mi curiosidad y, al mismo tiempo, una preocupación silenciosa se alojaba en mi mente, preparándome para lo que estaba por venir. Las noches comenzaron a volverse inquietantes. En más de una ocasión, despertaba sobresaltado por sueños tan reales que mi cuerpo reaccionaba como si estuviera atrapado. La máscara aparecía siempre al pie de mi cama, flotando en silencio, con los ojos que parecían observar cada movimiento. Una voz baja, apenas audible, parecía insistir en que la colocara en fiestas o rituales, aunque yo me sentía completamente paralizado, incapaz de moverme o gritar. La sensación de estar atrapado se repetía con insistencia. Cada sueño estaba marcado por una opresión en el pecho, un miedo que no podía nombrar y la sensación de que alguien o algo estaba presente en la habitación aunque no lo pudiera ver. Los lamentos eran distantes, casi imperceptibles, pero lo suficientemente claros para que me despertara con la respiración agitada y un sudor frío recorriendo la espalda. Intentaba racionalizarlo, recordando que eran sueños y que la máscara no podía hacer daño. A medida que los días avanzaban, la máscara parecía influir en mi rutina diaria. Evitaba mirarla durante demasiado tiempo y sentía un inexplicable deseo de alejarla de la vista de los clientes. Sin embargo, mi curiosidad artística me obligaba a estudiarla, a observar los detalles que otros quizá no notarían. La sensación de ser observado no desaparecía. En ocasiones, creía percibir un movimiento leve en la vitrina, como si respirara con vida propia. Un día, uno de los clientes que había tocado la máscara regresó para comentar algo que me dejó inquieto. Relató dolores de cabeza intensos y sueños en los que veía a un hombre llorando en la oscuridad. Una figura que parecía buscar consuelo o justicia. La manera en que describía sus visiones era pausada, con el mismo tono de alguien que no quiere alarmar, pero su inquietud era evidente. Me sugirió de manera indirecta que me deshiciera del objeto, reforzando mi propia duda sobre su influencia. Los sueños no disminuyeron. Cada noche se repetían los mismos patrones. La máscara inmóvil pero viva, la voz insistente, la sensación de presencia invisible, los lamentos que parecían atravesar las paredes y mi incapacidad de reaccionar. Al despertar, la extenuación física se sumaba a la inquietud emocional. Mis manos temblaban levemente y una sensación de vacío se quedaba conmigo hasta que lograba concentrarme en algo cotidiano para distraerme. Intenté enfocarme en el trabajo, en las tallas y pinturas que normalmente me daban tranquilidad. Sin embargo,
Incluso en el taller, había momentos en los que percibía esa presencia silenciosa, algo que parecía seguir mis movimientos sin ser visible. Cada cliente que se acercaba a la máscara reforzaba mi sensación de que no se trataba solo de superstición, sino de algo que afectaba a las personas de manera concreta y perturbadora. Los comentarios de los visitantes se volvían más insistentes. Algunos hablaban de escalofríos repentinos al mirar la máscara. Otros mencionaban la sensación de que los ojos los seguían. La lógica trataba de imponerse. Eran reacciones humanas ante un objeto curioso y detallado. Sin embargo, la constancia de los relatos y la intensidad de mis sueños comenzaban a quebrar mi certeza de que podía controlar la situación solo con razonamiento. Una noche, al despertar entre la neblina de otro sueño perturbador, entendí que el objeto ya no era solo una pieza para admirar o restaurar. La máscara ejercía un efecto tangible, invisible pero innegable, y mi responsabilidad con ella se tornaba cada vez más pesada. La certeza de que algo debía hacerse crecía en silencio, mientras mi mente luchaba por mantener la racionalidad frente a lo que no podía explicar, y una inquietud profunda empezaba a instalarse en cada aspecto de mi vida cotidiana. El peso de la curiosidad y del miedo se mezclaba mientras sostenía la máscara sobre la mesa de la tienda. La idea de entender lo que otros habían experimentado me empujó a actuar, aunque una parte de mí dudaba. Con manos temblorosas, la coloqué sobre mi rostro, buscando comprender de primera mano la sensación que tantas personas habían descrito. El contacto con la madera fría me hizo estremecer antes incluso de que algo sucediera. Un instante después, una presencia abrumadora invadió mi mente. Voces entrelazadas surgían a mi alrededor, sollozos cercanos, lamentos de dolor intenso que me envolvían como si estuvieran justo a mi lado. Intenté reaccionar, apartar la máscara, gritar, pero el pánico me dejó rígido. La sensación de ser testigo de sufrimiento acumulado me llenaba de un terror que no podía racionalizar, y la realidad parecía doblarse dentro de mí. Los ojos de la máscara me permitían mirar el taller, pero todo estaba vacío. Sin embargo, el eco de los lamentos parecía provenir de cada rincón, como si el espacio estuviera poblado por sombras invisibles. Cada intento de quitármela encontraba resistencia. Mis manos se cerraban sobre la madera y la desesperación crecía con cada segundo. El miedo no era fantasía, era tangible, palpable en mi respiración y en mi pulso acelerado. Tras un esfuerzo que me pareció eterno, logré desprender la máscara de mi rostro. El silencio volvió con fuerza, y un agotamiento profundo me dejó apoyado sobre la mesa, temblando y con la mente aún saturada de lo que había sentido. La tienda recobró su normalidad, pero el impacto psicológico era imposible de ignorar. Sabía que algo había ocurrido más allá de mi comprensión habitual. Decidí buscar a Eder para contarle todo con detalle. Su reacción confirmó lo que mi mente comenzaba a aceptar. La máscara tenía una historia y un respeto heredado que no debía ser ignorado. Escuchar sus recuerdos familiares reforzó el miedo y la seriedad del objeto. Y comprendí que el vínculo con él superaba cualquier explicación racional que yo pudiera ofrecer. Había un conocimiento antiguo en sus palabras que no podía despreciar. Juntos, llevamos la máscara a un espacio abierto y la quemamos con cuidado, como un ritual silencioso y respetuoso. El olor a madera ardiendo se mezclaba con la brisa de Xilitla, y cada llama parecía consumir no solo el objeto, sino la carga que traía consigo. Permanecimos atentos hasta que solo quedaron cenizas, asegurándonos de que la pieza no pudiera afectar a nadie más. El alivio fue tangible, pero no inmediato. La experiencia seguía grabada en la memoria. Entonces, la tienda recuperó su ritmo habitual. Los clientes volvieron a observar las piezas
sin la sensación de inquietud que antes acompañaba la máscara. La normalidad se instaló, aunque en mi interior permanecía un respeto silencioso por lo que había enfrentado. Comprendí que algunas cosas antiguas guardan historias y fuerzas que no siempre pueden ser explicadas, y que ignorarlas puede tener consecuencias inesperadas. La experiencia dejó cicatrices invisibles, una mezcla de temor y respeto que aún sentía cada vez que recordaba la máscara. Había aprendido a valorar la tradición y la precaución, a reconocer que ciertos objetos llevan consigo más que belleza. Llevan memoria, dolor y advertencias que no deben tomarse a la ligera. La paz volvió, pero con la conciencia de que la línea entre lo tangible y lo inexplicable a veces es mucho más delgada de lo que parece. Cuando eso sucedió, recién me había graduado en enfermería y estaba emocionada por finalmente comenzar a trabajar en mi área. Me llamo Melania. Vivo con mi madre, Irma, quien ha sufrido problemas de salud crónicos durante años, y el dinero nunca es suficiente para cubrir sus medicamentos y cuidados. Conseguí un trabajo temporal en un hospital del centro de San Luis Potosí. La oferta era atractiva por el salario, aunque incluía responsabilidades en una ala desactivada del edificio que ha estado cerrada por décadas. Mis días transcurren entre la rutina de la ciudad, el tráfico temprano, las calles estrechas llenas de tiendas y mercados, y las largas jornadas de trabajo, que a veces me dejan agotada pero determinada a ayudar a mi madre. El hospital donde comencé a trabajar tenía un aire antiguo que no lograba ocultar sus años de historia. Caminaba por los pasillos principales mientras observaba las paredes de ladrillo pintadas de blanco, los cactos en el jardín y las flores que, a pesar del polvo, mantenían su colorido. Todo parecía en calma, pero había una ala que destacaba por su abandono. Puertas cerradas con cadenas, ventanas selladas y muebles cubiertos con sábanas amarillentas. Sentí un nudo en el estómago al acercarme a esa sección. La mezcla de curiosidad y miedo era intensa. Cada paso que daba parecía resonar demasiado en los corredores vacíos. Recordaba a mi madre, Irma, enferma desde hacía años, y la necesidad de aquel salario extra me empujaba a ignorar el mal presentimiento que me recorría. Al organizar los materiales médicos en un pasillo cercano a la ala desactivada, percibí los primeros sonidos extraños. Unos pasos ligeros resonaban detrás de las paredes, y los bips de monitores apagados parecían surgir de la nada. Intenté concentrarme en mi trabajo, pero los susurros que llegaban desde el corredor vacante hicieron que mi corazón se acelerara. Cada vez que me acercaba para investigar, los sonidos desaparecían, como si jugaran a ocultarse de mí. La sensación de ser observada aumentaba con cada intento fallido de descubrir su origen. Un frío recorrió mi espalda, mezclado con la impotencia de no poder comprobar lo que mis oídos percibían. Decidí hablar con Dana, la enfermera jefe, para entender si alguien más había notado aquello. Su presencia imponía respeto. De mediana edad, con el cabello recogido en un moño perfecto, uniforme impecable y un gesto serio que parecía juzgar cada movimiento mío. Su respuesta fue corta y firme. La ala estaba siempre vacía y nadie debía preocuparse por lo que escuchara. Era como si su advertencia fuera una ley que no debía romperse bajo ninguna circunstancia. Esa forma de hablar me hizo sentir incómoda. Había algo en sus palabras que sugería secreto o advertencia velada. Sin embargo, la necesidad de cumplir con mis responsabilidades y cuidar a mi madre me llevó a aceptar su consejo y a mantener la distancia. Cada noche, mientras regresaba a casa, pensaba en los sonidos que había oído. La ansiedad me acompañaba en el viaje. El ruido de los coches en San Luis Potosí y el bullicio de la ciudad no lograban ahogar el recuerdo de los pasos y los bips fantasmales.
Me preguntaba si sería real o solo producto de mi imaginación cansada. Con cada día que pasaba en el hospital, la sensación de inquietud se hacía más presente. Sabía que debía concentrarme en mis tareas y dejar la ala desactivada de lado. Pero una parte de mí no podía evitar mirar de reojo cada vez que pasaba por los pasillos que llevaban a aquel lugar prohibido. Durante mis turnos nocturnos, las luces del corredor cercano a la ala desactivada comenzaron a parpadear sin razón aparente. Cada destello hacía que el corazón se me acelerara, y por un instante creía ver una sombra al final del pasillo. Una figura femenina apareció en los bordes de mi visión. Llevaba un uniforme antiguo de enfermera, con falda larga, blusa blanca de cuello alto y un pequeño gorro. Siempre desaparecía cuando intentaba mirarla de frente, como si supiera que la estaba observando. El primer susurro llegó mientras pasaba frente a la puerta lacrada. La voz pedía ayuda de manera desesperada, suave pero cargada de angustia, y un frío intenso subió por mi columna. Cada vez que escuchaba aquel llamado, la ansiedad se apoderaba de mí y me costaba conciliar el sueño en casa. Sin embargo, la necesidad de cumplir con mi trabajo me obligaba a seguir adelante. Las apariciones comenzaron a acercarse con cada día que pasaba. La mujer avanzaba lentamente, sin hacer ruido, como flotando entre las sombras del corredor. El detalle más perturbador era un pequeño agujero en el centro de su frente, un recuerdo macabro de un antiguo disparo. Esa imagen se quedó grabada en mi mente y hacía que cada esquina oscura del hospital me hiciera sentir vulnerable. Incluso en las áreas más concurridas sentía su presencia. Mientras entregaba medicamentos o revisaba los expedientes de los pacientes, una sensación de ser observada persistía. Cada vez que levantaba la vista, parecía que un par de ojos invisibles seguían cada uno de mis movimientos, aumentando el nerviosismo sin que nadie más pareciera notarlo. Al asistir a los pacientes con comidas y tareas básicas de higiene, me esforzaba por mantener la calma. Anotaba cada detalle en los expedientes y revisaba los tratamientos, intentando concentrarme en lo rutinario. La normalidad del hospital activo contrastaba fuertemente con la aura inquietante que emanaba de la ala desactivada, lo que hacía que cada pequeño ruido en aquel sector se sintiera extraordinario. La culpa se mezclaba con el miedo. Sentía que mis nervios eran una debilidad, que exageraba lo que mis ojos y oídos percibían. Sin embargo, un miedo real y tangible se alojaba en mi pecho cada vez que los pasos desaparecían repentinamente o cuando las luces parpadeaban. Sabía que algo en ese lugar no podía explicarse con la razón, pero también sabía que debía continuar con mis responsabilidades. Cada noche, mientras caminaba por los pasillos activos del hospital, revisando que los pacientes descansaran y que todo estuviera en orden, no podía evitar mirar hacia la ala cerrada. Esa mezcla de curiosidad y terror me mantenía alerta. Cada sombra parecía esconder más de lo que podía comprender. Los sonidos y movimientos extraños comenzaron a afectar mi concentración. Pequeños bips de monitores apagados, ecos de pasos inexistentes y susurros lejanos me recordaban constantemente que la ala desactivada no estaba tan vacía como todos decían. Cada encuentro con lo inexplicable reforzaba la sensación de que algo me observaba y que no podía ignorarlo por más tiempo. La madrugada estaba silenciosa. Solo se escuchaban los respiraderos del hospital y el zumbido lejano de los monitores en las salas activas. Hacía mi ronda habitual, revisando que los pacientes descansaran y que todo permaneciera en orden. El sector principal estaba tranquilo. Algunos pacientes dormían profundamente tras pequeñas cirugías y solo unos pocos enfermeros permanecían de guardia. Mis pasos me llevaron, como cada noche, hacia la ala desactivada. Al acercarme, noté algo que me heló la sangre. La cadena que aseguraba la puerta estaba abierta, colgando sin tensión.
Un destello de luz se encendió en el interior del corredor cerrado, lanzando sombras que se movían sobre las paredes cubiertas de polvo. La curiosidad me empujó, aunque un nudo en la garganta me advertía que debía dar la vuelta. Respiré hondo y crucé el umbral. Un olor a polvo viejo, madera húmeda y desinfectante rancio impregnaba el aire, tan intenso que me hizo toser levemente. Cada paso resonaba como un tambor en aquel espacio vacío y abandonado. La puerta se cerró de repente detrás de mí con un golpe seco, y las luces comenzaron a parpadear, alternando entre claridad y penumbra. Sentí que mi corazón se aceleraba, y un frío recorrió toda mi espalda. Mirando hacia el fondo del pasillo, la vi. La enfermera de uniforme antiguo, con la falda larga, blusa blanca y gorro diminuto. La luz trémula dejaba ver el pequeño agujero en el centro de su frente, y avanzaba lentamente, sin hacer ruido, como si flotara sobre el suelo. Intenté retroceder, pero mis pies parecían pegados al piso. El pánico me dominaba, y un grito atrapado se formaba en mi garganta. Golpeé la puerta con fuerza, esperando que alguien escuchara, mientras lágrimas de miedo rodaban por mis mejillas. Cada paso que ella daba se sentía eterno, y la sensación de ser atrapada me paralizaba. Cuando la figura estaba a pocos metros, el mundo pareció detenerse. El silencio del corredor, interrumpido solo por mi respiración agitada, hacía que todo pareciera irreal. Entonces, la puerta se abrió de golpe, y la luz del corredor activo inundó el espacio. Dana estaba allí, junto a 2 enfermeros y el vigía del hospital, con pacientes que se habían despertado asustados por los gritos. Miré hacia atrás, intentando señalar a la mujer, pero ella había desaparecido, como si nunca hubiera estado allí. Caí al suelo temblando, incapaz de hablar, y los enfermeros me ayudaron a reincorporarme mientras calmaban a los pacientes. Dana me tomó del brazo con firmeza y me llevó fuera del corredor, asegurándose de que nadie más se acercara a aquel lugar prohibido. Los días siguientes fueron un torbellino de ansiedad y vergüenza. Fui despedida debido a la confusión causada frente a los pacientes, y mientras recogía mis pertenencias, sentí la necesidad de hablar. Conté todo a Dana, describiendo cada sonido, cada sombra y cada detalle de la enfermera fantasma. Finalmente, Dana me reveló la verdad que había guardado durante décadas. Años atrás, en aquella ala desactivada, una enfermera había sido asesinada con un disparo en la cabeza. No dio muchos detalles, solo dijo que se llamaba Cassandra y que estaba casada con un hombre violento que no aceptaba que ella trabajara fuera de casa. Pero que después de eso, algo en el hospital cambió. Varios trabajadores y visitantes del hospital habían visto su espíritu desde entonces, y la insistencia de Dana para mantener la puerta cerrada tenía un propósito: protegernos del contacto con aquello que nunca debió ser perturbado. La explicación cerró el ciclo de miedo y confusión que me había acompañado desde mi primer turno nocturno. Me di cuenta de que Dana creía en mí, y tuve la certeza cuando me dijo: «Por eso te dije que ignoraras lo que escucharas en esa ala». No supe qué decir. Guardé mis cosas en una mochila, agradecí y me fui. Tuve que aceptar un trabajo en una clínica pequeña con un salario mucho menor, porque el alboroto que causé se difundió entre los profesionales de la salud de mi ciudad. Ahora, ya he dejado esa clínica y conseguí, nuevamente, un puesto de enfermera en un hospital privado. Tengo cuidado redoblado con todo, y si me dicen que me mantenga alejada de una sala, un cuarto, cualquier lugar, sigo adelante y me mantengo lejos, sin importar lo que escuche. Mi nombre es Lancelot. La vida de agricultor en Ciudad del Maíz no es sencilla, y sostener a una familia de 6 personas convierte cada día en un desafío constante.
La tierra donde nací y crecí siempre me ha enseñado que, cuando dependes de ella, una lluvia inesperada o una sequía prolongada puede arruinarlo todo. Pensaba que el clima era lo único que debía temer, que todo lo demás era cuestión de trabajo y paciencia. Hasta aquel año, cuando la naturaleza parecía haber decidido que nuestra suerte cambiaría, y la casi totalidad de la cosecha de agave se perdió entre lluvias irregulares y días de sol abrasador. Las deudas comenzaron a apretar. Cada semana sentía el peso del préstamo que habíamos hecho para la siembra, y las preocupaciones no me dejaban descansar. La mirada de mi esposa Amelia y los niños, sobre todo la del más pequeño que apenas aprendía a caminar, me recordaban que no había opción. Debía encontrar la manera de mantenernos a flote. Levantarme antes del amanecer, revisar el ganado, caminar entre las hileras de agave, asegurándome de que ninguna planta se hubiera perdido en la noche, se volvió rutina. Cada actividad era una lucha silenciosa contra el tiempo y contra lo que no podía controlar. Preparar los alimentos era otro momento de responsabilidad. Amelia cocinaba con cuidado, usando maíz, frijoles y chile, y yo ayudaba a los niños a vestirse para la escuela, procurando que no se atrasaran mientras la luz del amanecer iluminaba la polvosa calle de nuestra colonia. Después, jugar con el más pequeño, mi hija Wagner, antes de salir al campo me recordaba por qué trabajábamos tanto. Cada sonrisa, cada risa, justificaba el cansancio que se acumulaba en mis hombros. Los rumores sobre un espíritu guardián de la cosecha comenzaron a llegar desde el mercado. Hombres mayores, en voz baja, comentaban que en otras regiones del estado, algunos agricultores habían recibido señales de una presencia entre los agaves, capaz de bendecir o castigar según la ofrenda. Historias de sombras que se movían rápido entre las plantas, de animales que regresaban con marcas extrañas en el pelaje, de susurros incomprensibles en las noches. Escucharlas, mientras compraba tortillas o charlaba con vecinos, generaba cierta inquietud. No les di demasiada importancia. Siempre consideré esas historias como superstición, cuentos de viejos para asustar a los niños o justificar cosechas fallidas. El mundo real, pensé, se gobierna con esfuerzo, no con espíritus. Cada palabra que escuchaba sobre el guardián del campo parecía distante, casi absurda frente a la sequía que nos estaba quitando todo. Amelia, por otro lado, parecía percibir algo distinto. Se quedaba unos segundos más tiempo de lo habitual mirando hacia las hileras de agave al atardecer como si algo la llamara. Luego negaba con la cabeza, murmuraba que seguramente eran imaginaciones suyas y continuaba con las tareas. Su intuición siempre fue más aguda que la mía, y eso me hizo pensar que quizás había más en las historias de lo que yo estaba dispuesto a aceptar. Un día, mientras caminaba entre los agaves al caer la tarde, noté un movimiento fugaz entre las hojas. Por un instante pensé que se trataba de algún animal que se ocultaba entre las plantas, tal vez un zorrillo o un venado pequeño que había encontrado refugio. Sin embargo, el sonido que acompañaba el movimiento no era el de patas sobre la tierra, sino una especie de respiración contenida, algo que erizaba la piel y obligaba a que mi corazón latiera con fuerza. Ese primer indicio de que algo no estaba del todo en orden me dejó inquieto durante horas. Las sombras del campo se alargaban con la luz que se apagaba, y cada crujido de las hojas parecía tener un propósito, como si me observaran sin que yo pudiera verlas. Caminé de regreso a casa con la sensación de que la noche traería algo diferente, algo que, aunque todavía no podía comprender, comenzaba a romper la rutina segura que conocía desde siempre. El silencio de la tarde se volvió más pesado, como si el campo de agave respirara conmigo. Sombras negras comenzaron a deslizarse entre las plantas, rápidas y escurridizas, dejando un rastro de inquietud en cada paso.
Cada vez que intentaba acercarme para entender qué era, desaparecían como humo, y solo quedaba un sonido extraño, como respiración contenida, que me hacía detenerme y mirar alrededor con el corazón en la garganta. Amelia a veces me seguía al campo y podía notar su mirada fija en los agaves, más larga de lo necesario. Cada vez que le preguntaba, ella sonreía nerviosa y murmuraba que seguramente eran imaginaciones, que el viento movía las hojas de manera extraña. Sin embargo, sus manos temblaban ligeramente al preparar la cena, y en su silencio había una preocupación que no quería admitir. Los niños comenzaron a quejarse de sueños inquietantes. El mayor decía ver una cara cubierta de polvo de agave, murmurando palabras que no comprendía. Los otros pequeños también se despertaban sudando y temblando, buscando consuelo. Las noches se llenaron de pasos imaginarios y sombras que parecían deslizarse por los pasillos, y yo sentía un peso en el pecho, intentando mantener la calma mientras la incertidumbre me carcomía por dentro. El perro desapareció durante una tarde entera. La búsqueda fue inútil, y el miedo creció con cada minuto que pasaba. Al día siguiente regresó, caminando lentamente hacia la puerta de la casa, y fue imposible no notar la marca en su pelaje, un círculo con un trazo en el centro, quemado de forma precisa, pero sin que el animal mostrara dolor. Esa señal me dejó helado, y una sensación de amenaza silenciosa se instaló en el aire, como si el campo mismo nos estuviera observando. Cada paso que daba entre las plantas me hacía sentir más vulnerable. Pensamientos de las deudas, la pérdida de la cosecha, la responsabilidad sobre mi familia, se mezclaban con un miedo que no tenía explicación racional. Intentaba convencerme de que todo era coincidencia, que la mente podía jugar trucos cuando uno estaba agotado, pero la sensación de ser observado no me dejaba ni al mediodía, ni bajo el sol caliente del campo. Por las noches, los sonidos se intensificaban. Pasos arrastrándose cerca de la casa, ruidos leves de ramas y hojas moviéndose sin viento, como si alguien estuviera recorriendo el patio. Cada vez que pensaba en levantarme y tomar la escopeta, un instinto primitivo me paralizaba. Era como si algo me dijera que cualquier movimiento podría empeorar lo que se acercaba. Amelia insistía en mantener la rutina, pero la veía inquieta, mirando por la ventana cuando creía que yo no la veía. La tensión en su mirada, la forma en que abrazaba a los niños al dormir, me decía más que sus palabras. Algo estaba pasando, algo que ni la lógica ni la rutina podían explicar. El miedo comenzaba a invadir cada rincón de la casa, silencioso pero constante, y no había forma de ignorarlo. Cada día que pasaba, la línea entre lo que podía racionalizar y lo que no podía se desdibujaba. Sentía que la presencia del campo había cambiado, que ya no solo eran sombras fugaces, sino algo que nos observaba, que nos afectaba. La familia empezaba a vivir entre el cansancio y la inquietud, y yo comprendía que lo que había comenzado como historias de viejo mercado, lentamente se transformaba en algo que estaba tocando nuestra vida cotidiana. Ese día, el cielo se oscureció de manera repentina, y un viento frío recorrió las hileras de agave, como si anunciara algo que no podía ignorar. La lluvia comenzó a golpear con fuerza, cada gota pesada contra mi piel, mientras los relámpagos iluminaban el campo en destellos blancos que hacían que las sombras parecieran más profundas y más inquietantes. Mi corazón latía con fuerza, y un pensamiento me empujó a actuar. Debía enfrentar lo que nos estaba acechando. Tomé un puñado de agaves recién cortados y avancé entre las plantas, ofreciendo lo que había quedado de nuestra cosecha como si de algún modo pudiera calmar lo que estuviera allí. Cada paso sobre la tierra embarrada me costaba más que el anterior. La sensación de que algo invisible me observaba se intensificaba, y los sonidos de la tormenta parecían mezclarse con gritos humanos que surgían de la nada. Gritos que hacían que mis músculos se tensaran y mis dientes castañearan.
Me quedé allí, parado en medio de la tormenta, mirando a todos lados, tratando de entender si aquello era real o solo producto de mi mente exhausta. Entonces, un golpe invisible me empujó contra el suelo, y la fuerza me hizo rodar por entre los agaves, la lluvia mezclándose con el barro en mi cara. Al incorporarme, con el cuerpo temblando, lo vi. Una figura alta, esbelta, cubierta de negro de pies a cabeza. No había rostro, solo un vacío oscuro donde deberían estar los ojos y la boca. Sus manos eran de hueso puro, moviéndose lentamente, con precisión, dominando el espacio como si el campo entero le perteneciera. El miedo me paralizó por un instante, incapaz de mover un solo músculo. La visión de esa presencia, tan extraña y poderosa, me llenó de impotencia. Pensé en Amelia, en los niños, en el perro, y un vértigo de terror recorrió mi espalda. Cada relámpago parecía acercarla más, haciendo que su silueta se estirara y se retorciera entre las plantas, y cada trueno resonaba como un golpe directo en mi pecho. El sonido de la tormenta, que antes era solo lluvia y viento, se convirtió en un coro de lamentos y súplicas, como si cada planta, cada animal y cada ser del campo gritara junto a mí. Mis piernas flaquearon y me sentí absorbido por la fuerza que parecía surgir de la tierra misma. Intenté levantarme, pero un peso invisible me mantuvo contra el suelo, aplastando mis pensamientos con una certeza terrible. No podía luchar contra aquello. El último recuerdo antes de perder la conciencia fue ver la entidad acercarse lentamente, cada paso medido y silencioso, mientras la lluvia caía con más intensidad. Cerré los ojos y la visión se mezcló con un sueño profundo y aterrador. El campo destruido, los agaves marchitos, los animales y mi familia tendidos en el barro, sin vida. La entidad estaba en el centro, observándome, y un sentimiento de culpa y desesperación me inundó, como si todo dependiera de mí y yo hubiera fallado. En el sueño, la tormenta continuaba sin cesar. Relámpagos iluminando cuerpos que nunca había imaginado muertos, y el sonido de la lluvia se mezclaba con gritos que no podía comprender. Cada movimiento de la entidad parecía señalarme, juzgarme, y el horror me hacía querer despertar, aunque la pesadilla no cedía, como si el mundo entero hubiera quedado suspendido entre la tormenta y la oscuridad del campo. Me desperté sacudido por Amelia, empapada por la lluvia, llamando mi nombre con la voz rota por el miedo. Sus manos me ayudaron a incorporarme y me condujo hacia la casa con cuidado, mientras el campo detrás de nosotros permanecía silencioso, como si nada hubiera ocurrido. Los niños estaban acurrucados en un rincón, temblando, y yo sentía un vacío en la garganta que me impedía pronunciar palabra alguna. Me senté con dificultad sobre el suelo húmedo de la cocina, incapaz de articular siquiera un suspiro. Amelia insistía, preguntando una y otra vez qué había pasado, pero mis ojos solo podían mirar el suelo embarrado y la tormenta que aún retumbaba en mi mente. Tras varios minutos de mi silencio absoluto, desistió y me ordenó que cambiara mi ropa por algo seco, dejándome sentir la calidez del hogar mientras la lluvia continuaba golpeando los techos. Los días siguientes, la rutina volvió a instalarse lentamente. Las hileras de agave, que habían sido destruidas en parte por la sequía y la tormenta, comenzaron a mostrar brotes verdes y firmes. La cosecha volvió a ser fértil. Sin embargo, algo en mí había cambiado. Cada mañana, antes de salir al campo, recogía unas pocas hojas de agave y las dejaba en un rincón apartado de la casa como ofrenda silenciosa, un gesto que nadie debía ver ni entender. El ritual se convirtió en un acto privado e imprescindible. Ningún vecino, ningún familiar, ni siquiera Amelia debía saberlo. Era una manera de protegernos,
de ofrecer respeto a algo que existía más allá de la comprensión humana. Cada vez que colocaba la ofrenda, sentía un peso en el pecho, una mezcla de temor y gratitud hacia aquel guardián invisible que había decidido mostrarse y luego desaparecer. Los recuerdos del campo durante la tormenta no me abandonaban. El rostro vacío de la entidad, sus manos de hueso y la visión de un futuro devastado permanecían como advertencia constante. La sensación de impotencia había dejado espacio para un respeto profundo. Sabía que la naturaleza, la tierra y las sombras entre los agaves podían albergar fuerzas que no se explicaban, pero que exigían cuidado y atención. Amelia notaba mi silencio y mis cuidados inusuales, pero nunca preguntó demasiado. La vida continuaba con los niños, la cocina, el ganado y los vecinos. La normalidad se mantenía en la superficie. Sin embargo, un hilo invisible de tensión recorría cada paso que daba en el campo, cada mirada a las hileras de agave, recordándome que no todo en la tierra era visible ni predecible. La experiencia me había transformado, aunque no de manera ostentosa. Mi respeto por la tierra y sus secretos era profundo, silencioso. Lo que antes consideraba superstición ahora tenía un peso tangible, y el miedo coexistía con la gratitud por poder seguir cuidando a mi familia. Cada ofrenda antes de la cosecha se volvió un acto de humildad, un reconocimiento de que no estábamos solos, aunque nadie más pudiera verlo. Cada año, al iniciar la siembra, siento que algo permanece entre las sombras de los agaves. No puedo verlo, no puedo escucharlo como entonces, pero su presencia es real y palpable, y sé que nuestra vida sigue siendo protegida, siempre con un velo de misterio. El relato de lo que ocurrió se mantiene conmigo, un testimonio silencioso de que lo inexplicable existe, y que la tierra puede guardar secretos que solo el respeto y la cautela permiten comprender. Vivir sola en San Luis Potosí tenía sus ventajas y sus desafíos. Mi nombre es Vera Lucia. Mi departamento pequeño estaba en el tercer piso de un edificio antiguo, con balcones de hierro y el sonido de los vendedores ambulantes filtrándose por la ventana cada mañana. Cada mes enviaba parte de mi salario a mi padre, que vivía en un pueblo del interior, y esa responsabilidad me daba un sentido de propósito que me acompañaba incluso en los días más largos. Trabajar en la tienda de ropa del centro histórico siempre había sido un sueño distante. La oportunidad llegó inesperadamente cuando el gerente anterior renunció y el puesto quedó vacante. Sentí una mezcla de orgullo y nervios al enterarme de que me habían elegido para asumir la gerencia. Era un salario bueno y, además, la posibilidad de demostrarme a mí misma que podía manejar un negocio por mi cuenta. Los primeros días consistieron en familiarizarme con cada rincón de la tienda. Las vitrinas eran antiguas, con cristales ligeramente opacos por el paso de los años, y el piso de madera crujía bajo mis pasos. Cada maniquí parecía tener su propia personalidad, y las perchas alineadas con esmero exigían que mantuviera todo en orden. Me sorprendía a mí misma disfrutando la sensación de control y organización que me proporcionaba el trabajo. Entre cajas y estantes apareció una caja antigua cubierta de polvo. Su madera oscura estaba rayada y el cierre oxidado apenas funcionaba. Dentro encontré un anillo antiguo y varias fotos de familia, amarillentas por el tiempo. La curiosidad me llevó a examinar cada pieza con cuidado. Había algo melancólico en aquellas imágenes y en la delicadeza del anillo, pero sentí que debía dejarlos en paz. Los devolví a su lugar original con respeto. Los días siguientes fueron tranquilos, aunque una sensación extraña comenzó a instalarse en la tienda. Caminando sola por el pasillo del almacén, creí escuchar pasos detrás de mí, suaves y arrastrados, aunque sabía con certeza que nadie más estaba allí.
Cada sonido se confundía con los crujidos habituales de la madera y el murmullo del ventilador del techo, pero el corazón se aceleraba de manera involuntaria. Algunos murmullos indistintos se colaban entre la música tenue que provenía de los altavoces. Parecían voces de clientes conversando, pero al mirar alrededor, los pasillos estaban vacíos. Intentaba ignorarlos, convencida de que mi mente jugaba con el cansancio y el estrés de la nueva responsabilidad. Sin embargo, la sensación de ser observada se hacía más persistente, especialmente cuando revisaba las cajas y las perchas más apartadas. Comencé a notar detalles pequeños, casi imperceptibles, que me inquietaban. Un vestido que parecía inclinarse hacia un lado, un maniquí que cambiaba ligeramente de postura mientras pasaba, aunque intentaba racionalizarlo todo. Me repetía que los nervios y la novedad del trabajo podían explicar esos movimientos, pero una parte de mí no podía evitar sentirse vigilada. Cada noche, al cerrar la tienda y caminar hacia la salida, sentía una mezcla de logro y tensión. La ciudad afuera seguía su rutina, con el olor del pan recién horneado flotando en el aire y las luces amarillas de los faroles iluminando las calles empedradas. Mientras tanto, dentro de la tienda, algo parecía quedarse atrás, invisible pero presente, haciendo que mis pasos resonaran con un eco diferente, como si el espacio guardara secretos que aún no estaba lista para descubrir. El primer día que noté algo extraño con los maniquíes, no pude evitar sentir un escalofrío. Uno de ellos, que siempre estaba de perfil junto a la ventana, apareció de frente al pasillo principal. Al principio pensé que alguna de las vendedoras lo había movido por error, pero al preguntar discretamente, todas negaron con seguridad. Esa negación aumentó mi inquietud. Si nadie lo había hecho, ¿cómo era posible? Las prendas comenzaron a aparecer fuera de lugar. Un suéter cuidadosamente doblado se encontraba tirado junto a los zapatos, y un vestido colgado en la percha del fondo parecía haberse deslizado al suelo. Intenté explicarme que el viento o la vibración de la calle podrían haberlo provocado, pero los estantes estaban cerrados y los portones en su sitio. Cada objeto fuera de lugar hacía que mi corazón se acelerara y una sensación de vulnerabilidad se apoderaba de mí. Un día, mientras reorganizaba el área de probadores, un olor fuerte y desagradable comenzó a llenar el aire. Era una mezcla de moho y carne podrida que se impregnaba en la tela de los maniquíes y en las alfombras. Los clientes empezaron a alejarse y la tienda, normalmente llena de murmullos y risas, se volvió inquietantemente silenciosa. Mis vendedoras y yo inspeccionamos cada rincón, debajo de estantes y detrás de cajas, sin encontrar nada que pudiera explicar la fuente de aquel hedor. Aquel día, la llegada de Nayane, la propietaria de la tienda, a primera hora intensificó mi ansiedad. Al abrir la oficina, encontró papeles y documentos esparcidos por el suelo y sobre la mesa. Recibos, notas fiscales y archivos que yo había dejado perfectamente organizados. Acababa de abrir la tienda y estaba preparando un café en la copa. Todavía no había entrado a esa sala. Cuando Nayane vino a llamarme, visiblemente molesta, me dijo que la sala estaba hecha un caos, que había papeles esparcidos por todas partes. No supe qué decir. Al principio no lo creí, pero entonces me pidió que fuera a ver. Al llegar, todo estaba hecho un caos. Documentos en el suelo, sobre la mesa, en la silla, por todos lados, como si un viento fuerte hubiera pasado por allí. No intenté justificar nada. Decir que, perdón, Nayane, pero su tienda está embrujada. No había la menor posibilidad. En silencio, comencé a organizar todo. Mientras recogía los documentos, mi cara se enrojecía de vergüenza y un nudo se formaba en mi garganta. Reunía los papeles con manos temblorosas, rezando en silencio para que la situación no empeorara y que nadie más lo viera.
Cada sonido de papel rasgándose o moviéndose parecía amplificado en la tienda vacía, y el temor de perder el empleo se mezclaba con un sentimiento de impotencia que me dejaba helada. Los eventos no tardaron en repetirse y volverse más intensos. Las prendas que caían, los maniquíes que cambiaban de postura y los murmullos que surgían de la nada comenzaron a aparecer con frecuencia, haciéndome dudar incluso de mi propia memoria. Cada día me sorprendía al ver objetos donde no los había dejado, y una sombra de ansiedad me acompañaba desde el momento en que cruzaba la puerta de la tienda hasta que finalmente salía al atardecer. El miedo comenzó a instalarse como un peso constante. Llegar sola a la tienda se convirtió en un desafío psicológico. Cada sonido del piso de madera crujiente o del ventilador del techo me hacía girar la cabeza, esperando ver algo que no existía. Mis pensamientos se mezclaban entre lo racional y lo inexplicable. Buscaba explicaciones lógicas, pero la evidencia cotidiana parecía contradecirlas una y otra vez. El impacto en los clientes también me preocupaba. La tienda, antes un lugar cálido y lleno de vida, se volvía cada vez más difícil de manejar. Cada cliente que entraba y salía con prisa, con el gesto de incomodidad, por el olor o por la sensación extraña que flotaba en el aire, me recordaba que algo estaba fuera de lugar. La rutina mexicana de los días normales parecía desvanecerse dentro de esas paredes, y una sensación de amenaza invisible empezaba a infiltrarse en cada actividad diaria. La tienda estaba silenciosa y vacía cuando decidí revisar un error en el sistema de inventario en el almacén. La luz tenue del fluorescente apenas iluminaba los estantes, y cada sombra parecía moverse con vida propia. La idea de solucionar el problema antes de irme parecía racional. Pero una inquietud se instaló en mi pecho mientras avanzaba hacia la puerta del almacén. Al intentar salir, la manija no cedió. La puerta estaba cerrada, aunque recordaba perfectamente haberla dejado abierta. Una sensación de incredulidad y miedo se apoderó de mí. Al principio pensé que era una broma de las vendedoras, pero recordé que todas ya se habían ido, incluida Nayane. El silencio del lugar se volvió opresivo, y cada paso que daba resonaba demasiado fuerte en mis propios oídos. Un murmullo comenzó a surgir desde las sombras del almacén. Al principio era apenas audible, indistinto, como susurros de varios clientes imaginarios, pero rápidamente se transformó en gritos que parecían atravesar mis pensamientos. El corazón me latía con fuerza, y el sudor húmedo en mis manos dificultaba sostener la laptop con la que había entrado. Cada sonido se mezclaba con el eco de mi respiración acelerada, aumentando la sensación de que algo estaba demasiado cerca. Mi mente intentaba racionalizar. Tal vez era un fallo de la iluminación, el cansancio o incluso un juego de mi imaginación. Pero entonces escuché una voz femenina, clara y penetrante, que no venía de ninguna dirección externa. Se repetía una advertencia dentro de mi cabeza, una orden que me heló la sangre. No abra la caja, no abra la caja, no abra la caja. Cada repetición hacía que mi visión se nublara y que mis piernas temblaran con fuerza. El espacio a mi alrededor parecía distorsionarse. Los estantes y cajas del almacén permanecían en su sitio, pero la puerta, que antes no cedía, se abrió suavemente como si obedeciera a un recuerdo y no a la realidad física. La confusión me dejó paralizada un instante. No sabía si debía acercarme, gritar o correr, y mi respiración se volvió entrecortada por la ansiedad y el miedo intenso. La caja antigua con el anillo y las fotos apareció en mi mente con una claridad aterradora. Cada vez que recordaba cómo la había manipulado días antes, sentía un vínculo inexplicable con los sucesos de la noche. La advertencia dentro de mi cabeza parecía provenir de la propia historia de la tienda, de aquello que no debía ser perturbado.
y el terror se mezclaba con un respeto absoluto por lo que no comprendía. Sin perder más tiempo, giré sobre mis talones y corrí hacia la salida de la tienda. Cada paso hacía crujir el piso con una intensidad que me hacía mirar por encima del hombro, aunque sabía que no había nadie. La sensación de ser perseguida no disminuía. Algo invisible parecía seguir cada uno de mis movimientos, y un frío repentino recorrió mi espalda mientras atravesaba los últimos metros hacia la calle iluminada por los faroles. Respirando con dificultad en la vereda, me detuve un instante para recomponerme. La tienda permanecía en silencio detrás de mí, normal desde afuera, pero algo había cambiado irrevocablemente dentro. Sentí alivio por estar a salvo, pero el recuerdo de la voz y de la puerta que obedecía a otra lógica me acompañó mientras caminaba hacia mi departamento, consciente de que el objeto que había encontrado días antes no era simplemente un recuerdo, sino el epicentro de algo que escapaba a mi comprensión. Al entrar a la tienda al día siguiente, todo parecía normal. Los maniquíes estaban en su lugar, los estantes ordenados, y no había rastro del olor desagradable que había llenado el aire. La luz del sol entraba por los ventanales del centro histórico, y por un instante pensé que lo de la noche anterior había sido una pesadilla, hasta que recordé con claridad la voz que me había advertido. Sentí un alivio mezclado con un nerviosismo constante mientras caminaba entre las prendas y las cajas. Tomé la decisión que había estado evitando: renunciar. El trabajo había sido una oportunidad increíble, pero la sensación de que algo antiguo y obsesivo habitaba aquel espacio pesaba demasiado en mi mente. Sabía que permanecer allí significaría enfrentar de nuevo esa presencia que no podía comprender ni controlar. Después de unas semanas, durante una conversación con una amiga de la familia, surgió una revelación que cambió mi perspectiva. Me contó que la madre de Nayane, la antigua dueña de la tienda, había sido extremadamente obsesiva con sus pertenencias. No soportaba que alguien tocara sus objetos y cuidaba cada detalle con rituales discretos para protegerlos, incluso después de su muerte. Comprendí entonces que los eventos extraños que había vivido estaban ligados a esa obsesión. Los pasos que escuché, los maniquíes que cambiaban de posición y la voz que resonaba en mi mente tenían sentido dentro de esa lógica. La tienda había sido un espacio cargado de vigilancia y control, y yo, al mover la caja antigua, había irrumpido en aquello que debía permanecer intacto. La caja con el anillo y las fotos familiares se convirtió en el punto focal de todo lo que sucedía. Su simple manipulación parecía activar la atención invisible de quien había habitado la tienda antes. Cada objeto tenía un peso, una historia, y la mezcla de respeto y temor que sentí al descubrirlo no se disipó con la luz del día. Al recordar la noche en que quedé atrapada en el almacén, el miedo vuelve a recorrerme, aunque ahora mezclado con un entendimiento más profundo. La presencia no era maliciosa en el sentido convencional, era protectora, obsesiva y territorial. Esa claridad me permitió reconciliarme con la experiencia sin que desapareciera la tensión que todavía sentía al pensar en la tienda. Desde entonces, cada vez que paso por el centro histórico y veo la fachada de la tienda, una alerta silenciosa se instala en mí. Sé que los lugares guardan historias y que algunas no se revelan fácilmente. La mezcla de respeto y temor que siento mantiene mi memoria viva, recordándome que lo antiguo, aunque invisible, puede seguir presente de maneras inesperadas. La experiencia me dejó una sensación de vigilancia constante, una conciencia de que lo que parece cotidiano puede ocultar secretos profundos. Aprendí a valorar la historia detrás de cada objeto y la importancia de no alterar aquello que otros, con dedicación obsesiva, han protegido. La tienda permanece como un lugar de misterio y recuerdo,
y mi paso por ella se convirtió en un capítulo que no puedo olvidar, aunque nunca vuelva a cruzar sus puertas.